Cuando Vegeta y Daiko estuvieron de regreso en el planeta Bellita, ambos fueron llamados de inmediato por el rey Vegeta para que le dieran un reporte sobre la reciente misión. Sin embargo, Vegeta no estaba de humor para escuchar un sermón de su padre, así que ésta se fue volando hacia otro sitio para poder despejar su mente, mientras que el Saiyajin prodigio no tuvo más opción que dirigirse al Palacio Real, pues al menos uno de ellos tenía que dar la cara ante el gobernante del planeta, aunque él tampoco estuviese de humor para ello. Al llegar a las afueras del palacio, Daiko se encontraría sorpresivamente con sus padres, los cuales al parecer lo habían estado esperando. «Padre, madre, ¿qué hacen aquí?», diría Daiko con un tono de sorpresa. «Solo queríamos saber cómo te había ido en tu viaje, pero por tu rostro y la ausencia de Vegeta, me doy cuenta de que las cosas no salieron tan bien que digamos», diría Amura con una mirada tranquila. Se puede decir que es algo complicado de explicar, y si no es mucha molestia quisiera pedirles que ustedes fueran a hablar con el rey Vegeta de mi parte, ya que me gustaría tomar un pequeño descanso, diría Daiko. Está bien, ve a dejar tu equipo en la galería de nuestros cuarteles, allí seguramente también encontrarás algo de comer, más tarde podrás contarnos todo lo que pasó. Esas palabras fueron dichas por Bardock, quien vio como su hijo asentía y se iba volando del lugar, aunque por unos ligeros instantes el azabache pudo notar una sensación extraña en la mirada de su primogénito, como si quisiera preguntarle algo. «¿Te sientes mal, querido?», diría Amura observando a su pareja. «No es nada, vamos, hay que darnos prisa con esto, recuerda que aún tenemos algunas tareas de las cuales encargarnos», diría Bardock con una voz firme, dándose la vuelta para comenzar a caminar en dirección del castillo. Amura simplemente seguiría a Bardock, sin embargo estaba muy intrigada por saber qué había ocurrido con su hijo en aquella misión, no teniendo ni la más mínima idea de que lo sucedido en el planeta Eros desataría algo más grande en el futuro. Daiko acababa de llegar a los cuarteles que ocupaban los escuadrones de sus padres, y al entrar en la galería se encontraría con una persona que no era de su total agrado, siendo una Saiyajin de baja estatura y de una apariencia sumamente dócil. «¿Qué rayos haces aquí, Sena? Sabes que los soldados de bajo rango no pueden entrar aquí», diría Daiko con algo de seriedad. Bueno, solo te estaba esperando para preguntarte cómo te había ido en tu misión», diría la nombrada como Sena, la cual se mostraba un tanto nerviosa. «No estoy de humor para hablar sobre eso», diría Daiko con un tono de fastidio, viéndose cómo este dejaba su rastreador en una mesa. Lo siento, lamento si mi pregunta te molestó», diría Sena bastante apenada. Daiko ignoraría las palabras de la Saiyajin, acercándose a un casillero en donde guardaría su armadura, quedándose solo con una camisa formal y sus pantalones. «Iré a comer algo, será mejor que no estés aquí cuando regrese», diría Daiko con una voz fría, saliendo de la galería. Sena bajaría su mirada con una aparente tristeza, pero ésta se daría cuenta de que Daiko había olvidado su rastreador, tomándolo de inmediato para ir a devolvérselo. Con el mencionado, este caminaba por uno de los pasillos del cuartel, hasta que se toparía con un Saiyajin adulto de cabeza calva. «¿Te ves frustrado, chiquillo? No me digas que cierta persona te volvió a rechazar otra vez», diría aquel Saiyajin con una ligera burla. «¿Sabes lo que pienso de tus bromas infantiles, Nappa?», diría Daiko con un tono amenazante, volteándose para ver a dicho guerrero. «Vamos amigo, toma las cosas por el lado amable, solo fue un simple comentario», diría Nappa, fingiendo estar asustado. Daiko solo daría un pequeño suspiro, mientras que Nappa volvió a decir: «Por cierto, vi a esa chica Sena esperándote en la galería, se nota que ella está muy interesada en el hijo del Capitán Bardock. Sin duda se está convirtiendo en una verdadera molestia, me da asco cada vez que interactuó con esa patética Saiyajin de clase baja», diría Daiko con un claro disgusto en su voz. «Sé que solo hay una mujer que te interesa en este planeta, pero no estaría mal tener con quien divertirte de vez en cuando», diría Nappa con una sonrisa. «No digas tonterías, yo no estaría con esa estúpida, ni aunque fuera un pasatiempo, ni siquiera soporto estar en la misma habitación que ella, los de su clase no deberían tratar de codearse con guerreros de nuestro nivel», respondería Daiko. «Al menos podría servirte como saco de boxeo para tus entrenamientos», sugeriría Nappa.
¿Has visto su complexión? Esa tipa ni siquiera podría resistir uno de mis golpes, seguramente hasta temblaría de miedo si estuviera en una pelea real. En verdad no entiendo cómo aceptaron en el escuadrón a una basura como ella. Ojalá mis padres se deshagan de esa escoria lo más pronto posible, ya que alguien de su repugnante clase no merece ni que la miren como un medio de entretenimiento. Daiko diría esas palabras con una gran dureza en su mirada, a la vez que Nappa daría una ligera carcajada. Supongo que tienes razón, aunque no hay de qué preocuparse, seguro que esa basura morirá cuando la manden a su primera misión, diría Nappa. Eso espero, ya que si no es así, yo mismo la terminaré eliminando tarde o temprano, diría Daiko, sonriendo con una clara malicia. Bueno, tengo que ir a entrenar a los nuevos reclutas, te veré más tarde chico, diría Nappa mientras se tronaba los nudillos. Yo iré al campo de entrenamiento cuando haya terminado de comer, así que procura guardarme a uno de esos debiluchos, necesito golpear a alguien para quitarme esta frustración, diría Daiko. Como gustes, respondería Nappa sonrientemente, para seguido retirarse del lugar. Daiko también continuó con su camino, sin darse cuenta de que cierta Saiyajin los había estado escuchando. Detrás de una pared se podía ver a Sena con una mirada totalmente ensombrecida, viéndose en ese momento como varias lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, y esta lo único que hizo fue romper por completo el rastreador que llevaba en sus manos, para seguido salir corriendo de ahí con su corazón hecho pedazos. Podemos observar cómo Goku se encontraba en medio de un ligero intercambio de golpes con Charlotte, pues este último quiso tener un pequeño combate de entrenamiento con el Pelipunta, para así ver un poco de sus habilidades. Vamos, sé que al menos puedes darme un golpe, diría Charlotte con un tono retante, a la vez que esquivaba los ataques de Goku con aparente facilidad. Repentinamente la velocidad de los golpes de Goku aumentaría, tomando por sorpresa a Charlotte, quien tuvo que dar un salto rápidamente para evadir un derechazo del azabache. Diablos, estuve cerca, diría Goku un tanto frustrado. Wow, eso fue excelente, ahora veamos cómo contrarrestas uno de mis ataques, diría Charlotte con una sonrisa, arremetiendo al instante en contra de Goku. Para sorpresa del joven Saiyajin, Charlotte sin previo aviso desaparecería de la vista del mencionado, posicionándose detrás de él con intenciones de dejarlo inconsciente, pero en el último segundo Goku movería su cuerpo levemente hacia un costado, evitando de manera perfecta el ataque de su contrincante, el cual estaba sumamente sorprendido por ese movimiento. Charlotte miraría con extrañeza a Goku, para seguido exclamar: ¿Cómo hiciste eso? Goku también se veía algo confundido, y mirando sus manos dijo: No lo sé, es como si mi cuerpo reaccionara por sí mismo ante una situación de peligro. ¿Por sí mismo? ¿A qué te refieres con eso? Diría Charlotte sin entender muy bien. La verdad yo tampoco sé cómo explicarlo, esto no es algo que suceda muy a menudo, siendo sincero es la segunda vez que pasa, la primera fue en un entrenamiento con mi madre, diría Goku. Ya veo, supongo que tendremos que seguir entrenando para descubrirlo, ¿estás listo para el segundo round? Diría animadamente Charlotte, volviendo a sonreír. Goku sonrió de igual manera, para seguido tomar distancia y ponerse nuevamente en pose de pelea, viéndose como aquel combate de entrenamiento continuaba. Por otra parte, desde una cierta distancia se podía observar la presencia de Caulifla y Kale, quienes permanecían sentadas en medio del césped mirando el enfrentamiento. Oye hermana, diría Kale llamando la atención de Caulifla. ¿Qué sucede? Diría Caulifla con curiosidad. ¿Crees que esos sujetos volverán a nuestro planeta? Diría Kale con un semblante ligeramente temeroso. Ante eso Caulifla pondría una mirada casi maternal en su rostro, contestando con una voz serena. Tranquila, ellos no van a volver, y si lo hacen puedes tener la certeza de que los derrotaremos. ¿Cómo estás tan segura de eso? Diría Kale. Caulifla volvió a dirigir su mirada hacia la pelea de entrenamiento, observando específicamente a Goku, cosa que la hizo dibujar una sonrisa. A veces simplemente debes tener algo de fe. Esa respuesta sorprendió a Kale, sin embargo esta no hizo más preguntas, volviendo a relajarse mientras apreciaba el combate amistoso entre Goku y Charlotte, queriendo olvidar lo que había ocurrido días atrás.
Nova y Maroka se encontraban reunidas con las gobernantes de su planeta, en donde la misma Nova les había platicado a las presentes todo lo que sabía acerca de Freezer y sus secuaces. Con que un pirata espacial, no suena que sea algo tan amenazador como nos lo estás pintando, Nova, diría Misura con tranquilidad. Puede que no, pero les aseguro que Freezer no es alguien que podamos tomar a la ligera. Si en realidad tiene sus ojos puestos en este planeta, lo mejor será comenzar a prepararnos para una inminente batalla, diría Nova. Nova tiene razón, si esto se trata de una invasión no podemos quedarnos de brazos cruzados, diría Maroka seriamente. Scully se mantenía en silencio, analizando todo con frialdad para poder tomar la mejor decisión. Si lo que quieren es un poder mayor, tal vez yo podría ayudarlas. Una voz muy conocida se escucharía en la sala del trono, y en eso las grandes puertas de la habitación se abrieron, viéndose entrar en el sitio a cierto ángel de sonrisa tenue, quien venía acompañado de la suprema Kaioshin Cronoa. Todas las féminas miraban con una notable sorpresa a Whis, a lo que la sonrisa de este se hizo más notoria, diciendo unas cortas pero interesantes palabras. Es hora de iniciar con el entrenamiento.